Chante, no me diga, No. olvidó. No puede ser. Es que se me juntó el periodo de evaluaciones justo estos días Sí. y me presioné, la clase pasada me salí, no sé si esa la va a compartir justo porque estaba muy interesante. ¿No terminó la clase pasada? ¿No? La de Cuando estaba hablando de José Vasconcelos. no, el seminario de hace 8 días. Ah, sí, ya recordé. Ajá, ese. El seminario, ok. Sí, Pensando en la clase dije, no, es que esa es una actividad adicional, el de pedagogía del carácter. sí, esa. Ah, mire. Sí, de hecho está en línea. Ah, Sí, ok, sí verdad. bueno, creo que ya está en línea, espero no estar equivocado. Sí, Para creo que ya está en línea. Son temas muy interesantes porque sí, además sí. son temas, digamos, como nuevos, ¿verdad? Que no aparecen tanto en las currículas. Entonces, es interesante. Pero bueno, lo que tenemos acá en nuestro seminario también es interesante porque, pues vamos a hablar de la historia de la educación en México, de la política educativa, de cómo de alguna manera se ha venido estructurando la educación en nuestro país. Ujú. Y bueno, la sesión pasada estuvimos hablando como dicen varios educadores, el maestro de maestros, ¿no? Ese es el término que se ha utilizado para hablar de uno de nuestros grandes maestros, que es José Vasconcelos, y que yo ya comentaba que parte de esta historia va a ser recortada, porque voy a permitirme hablar de la historia de la educación mexicana y de la política mexicana, um, que nos interesa, que nos motiva, que nos inspira, y voy a permitirme dejar de lado toda esa otra parte de la historia, que ¿qué puedo decirle? Que nos decepciona y nos hace sentir mal. Y bueno, hay una razón, hay una motivación en esto, porque lo que buscamos es motivar a que nuevas personas quieran ser como Vasconcelos, que nuevas personas quieran ser como Jaime Torres Bodet, que es de quien vamos a hablar el día de hoy. Queremos que las maestras y los maestros se inspiren. Y claro, yo sé que si solamente pensamos en la realidad, en si solamente pensamos estos últimos años, probablemente no encontremos, lamentablemente lo digo, no encontremos esa inspiración. Pero bueno, eh, hablamos la sesión pasada de José Vasconcelos, hoy hablamos de Jaime Torres Bodet, porque Jaime Torres Bodet es un personaje no tan conocido, pero fundamental en la historia de nuestro país. Va a ser un poeta, un novelista, un diplomático, un funcionario público en la Secretaría de Educación Pública, que tuvo un impacto fundamental en nuestra cultura, pero también en la educación de nuestro país. Y debo decirlo, va a ir más allá, va a ir justamente hacia el ámbito internacional. Probablemente estamos hablando, al referirme a José Vasconcelos y a Jaime Torres Bodet, de los dos grandes educadores mexicanos de todos los tiempos, ¿no? Jaime Torres Bodet, por ejemplo, él también perteneció a un grupo de cultura, a un grupo cultural, a un grupo de escritores. Si recordamos, esto aparecía también en José Vasconcelos, con otros personajes que inclusive muchos de ellos fueron prominentes en la Universidad Nacional Autónoma de México. Torres Bodet también, sin embargo, el grupo de Torres Bodet pues es mucho más joven, ellos se hacen llamar los contemporáneos. Él escribió sobre poesía, escribió sobre novelas, escribió sobre ensayos, y Fervor en 1918, Biombo en 1925,
Margarita de Niebla, en 1927, van a ser una de sus obras más relevantes dentro de la literatura. Pero otra parte de sus logros importantes va a ser en el servicio público y en la educación, ¿sí? Él fue secretario de Educación Pública en dos periodos, ¿sí? Fue secretario de Educación Pública como de 1943 a 1946 y después de 1958 a 1964. Y él va a formar parte de reformas educativas sumamente importantes. Por ejemplo, él va a tomar una reforma en la que va a coincidir en tiempos distintos, necesidades iguales, en la lucha contra el analfabetismo. ¿Sí? Una campaña contra el analfabetismo porque era necesario atender, ya que en ese entonces el país tenía pues muy altas tasas de analfabetismo. Esta es una de las primeras reformas que él propone, pero probablemente la más importante es que él se da cuenta que en las escuelas las maestras y los maestros no contaban con materiales escolares. Y entonces él crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Algo extraordinario porque de ahí se proveen los libros de texto gratuitos para la educación primaria en un inicio, después para secundaria, para preescolar, y bueno, es algo que sigue vigente a nuestros tiempos. Hoy en día sigue vigente, hoy en día tenemos un problema, bueno, muy fuerte porque hay críticas sobre la calidad de los libros de texto, pero el trabajo de Torres Bodet, esta idea de llevar el libro de texto gratuito a todos los niños en todas las escuelas, fue sumamente importante. Él también fue embajador de México en Francia, entonces tuvo también una labor diplomática, pero uno de los aspectos más relevantes es que fue director general de la UNESCO, ¿sí? Mostrando esta gran presencia internacional como educador, ¿sí? Fue director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de 1948 y 1952. Y contribuyó a la cooperación internacional para la educación, para la ciencia y para la cultura, buscando en hacer la educación un derecho universal. Entonces, ahí tenemos entonces a Jaime Torres Bodet como un personaje multifacético, por una parte como un escritor, ¿sí? Por otra parte como un funcionario público y por otra parte como un diplomático. Sus reformas, desde luego, creo que han dejado una huella muy importante en nuestro México. Probablemente muchas personas no conozcamos mucho sobre la vida de Jaime Torres Bodet, pero sí conocemos que hay una Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, todos los maestros y todas los maestros. Probablemente no conozcamos mucho la vida de Jaime Torres Bodet, pero seguramente sí hemos escuchado que alguien planteó alguna vez desde la UNESCO que la educación debe de ser un derecho universal. Y ese fue mexicano y ese fue justamente Jaime Torres Bodet. Entonces, aquí hablamos de la persona y desde luego también hablamos un poco de su perspectiva política que tuvo esta relevancia. Jaime Torres Bodet fue un personaje muy importante. Lamentablemente, no tuvo, creo yo, el reconocimiento, o no ha tenido el reconocimiento que a mi modo de ver, alguien como él debería de tener. En gran medida se debe a los contextos
políticos, pero por otro lado también a cierto escepticismo, a cierta polémica que surgió sobre su muerte, ¿sí? A cierta, podríamos decir, polémica que surge de su muerte, ya que él se suicida, ¿sí? Y esto en otros momentos, en otras épocas, tenía pues muchas implicaciones sobre el tratamiento que se dio, sobre todo cuando él fallece, ¿sí? Entonces, bueno, algo mejor narrado que lo que yo estoy diciendo es un documento audiovisual que realizó el Canal 11, ¿sí? Hace justamente 11 años, ¿sí? Para hacer un homenaje a la vida y a la obra de Jaime Torres Bodet. Entonces vamos a ver este maravilloso documental que forma parte de un programa, de una serie que se llama Historias de Vida, donde aparece justamente Jaime Torres Bodet, uno de los más grandes educadores que hemos tenido en nuestro país y que es casi obligatorio conocer su vida, pero sobre todo conocer su obra. Ojalá que viendo esta historia de vida, maestra, nos motivemos, nos inspiremos y hagamos de la educación algo mejor. ¿Ok? Gracias, maestro. Sí. Bueno, pues ahí va. Vamos a darle play. Yo creo que Torres Bodet nunca dejó de ser poeta y eso es una virtud. Creo que en ese sentido Torres Bodet fue un prosista extraordinario. Fue maestro, fue licenciado, fue novelista. Era un funcionario absolutamente excepcional. Bueno, fue un gran secretario de Educación Pública. Después de Vasconcelos, se podría decir que el mejor secretario de Educación Pública fue Torres Bodet. Iba desde la perfección en la manufactura de una oración, de una frase, hasta la perfección en la manera de anudarse los zapatos. Y así van formando a Jaime, que está seguro que el talento es trabajo. No es un don, sino que proviene del esfuerzo, de la tenacidad, del conocimiento, de destacar por lo que uno sabe y ha logrado. Sin embargo, toda esa parte del funcionario impecable que fue, contribuyó mucho a borrar su imagen como el gran escritor. Torres Bodet no tenía biografía, sino currículo. Don Jaime fue el primogénito de un matrimonio de extranjeros, un catalán, Alejandro Torres, y una peruana con ascendencia inmediata francesa, Emilia Bodet. Y es entonces un unigénito a los 6 años y se vuelve un chico que va a encontrar en la posibilidad de la lectura, en aprender a leer y escribir, todo el goce de la niñez. No fue a la escuela los primeros años, su mamá le dio clase
Y cuando iban más o menos en cuarto o quinto, de equivalente a cuarto o quinto, ella seguía al pie de la letra las materias que daba la Secretaría de Educación Pública. Y Torres Bodet hablaba, yo creo que por su mamá, Emilia, que era francesa, hablaba un francés así maravilloso. Era una mujer con una ideología jansenista, a la cual correspondía que los derechos de los seres humanos se logran cuando uno ha cumplido sus deberes. Para don Jaime, el deber era lo fundamental. Decía que no es legítimo que gocemos de nuestros derechos si no cumplimos también nuestros deberes. Su carrera fue precoz, como absolutamente precoz fue su talento descubierto a los 16 años en su primer poemario llamado Fervor, que tuvo el tino y tuvo la suerte de que fuera prologado por Enrique González Martínez, su maestro en la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, desde 1918 hasta 1965, no dejó de publicar. O sea, independientemente de toda su responsabilidad como secretario, como diplomático, yo creo que la poesía le acompañó toda la vida. Tal vez el pecado de Torres Bodet fue la abundancia en la juventud. Fue un escritor que publicaba absolutamente todo lo que escribía y no todo era de la misma calidad. Sus ensayos son lo mejor de la prosa española, sobre todo otra vez en estilo, quizá no tanto en contenido, porque en contenido tenemos otros grandes escritores como Martín Luis Guzmán, etc. Pero desde el punto de vista de la perfección del estilo, yo creo que la literatura de Torres Bodet es un auténtico modelo para cualquier generación, para cualquier época del uso del castellano. Cuando termina el proceso, o están terminando los procesos de violencia de la Revolución Mexicana, pero vamos a decir que hacia 1920-21, que llega al poder después de la muerte de Carranza, el general Obregón, y que llama a Adolfo de la Huerta y después el general Obregón a Vasconcelos a reconstruir la imagen de México y a reconstruir la educación nacional, Vasconcelos tiene la sensibilidad de rodearse de personas jóvenes pero despiertas, inquietas, atentas, y una de esas personas es que llamaría Reyes monstruosamente precoz, Jaime Torres Bodet. Siendo mi padre secretario de Educación, Pellicer se hizo acompañar de un joven amigo suyo que, si mal no recuerdo, tenía 19 años. Se lo presenta, le muestra a Torres Bodet algún poema o algunos poemas que había escrito, y mi padre, en un gesto típico de lo impulsivo que era, le dice: mañana preséntese usted a trabajar a las 9 de la mañana. Esa Secretaría de Educación que fue, bueno, todavía el día de hoy se le ve como una de las etapas más creativas, no solamente de la educación en México, sino del régimen revolucionario en general. Allí se encontraron muchos jóvenes como Torres Bodet alrededor de Vasconcelos, que parece haberlos inspirado. Todo el grupo Contemporáneos, que es el grupo de poetas al que pertenece don Jaime, estuvo cerca de don José Vasconcelos y le influyó este espíritu misioneísta o misionario de la educación, ¿sí? Y la necesidad de convertirlo en el principal proyecto del país. Y es entonces que, aunque está dichosamente como colaborador de José Vasconcelos, él está trabajando y colaborando en las revistas. Jaime Torres Bodet, como poeta, junto con Bernardo Ortiz de Montellanos, dirigió una revista que fue importante antes de Contemporáneos, que llamó La Falange, y que evidentemente reunía a los poetas que estaban haciendo su obra en ese momento. E idea, en el año de 1924, constituir un grupo en el cual comprenda a Bernardo Ortiz de Montellano, Villaurrutia, Gorostiza, Cuesta, Owen, Novo, lateralmente Usigli, Torres Bodet. Y entonces
idea da nombre a ese grupo y a lo que puede ser su expresión, la revista, y le da como título el magnífico Contemporáneos. No es que fueran un grupo ellos formado conscientemente, sino que alrededor de la revista empezaron a publicar todos estos poetas que en ese momento eran jóvenes, que estaban también bajo la influencia de las vanguardias europeas y que en cierta forma atraían también las nuevas formas estéticas, este impulso poético de renovación, ¿no? Y es entonces que no es una revista con ideología, que no tiene un ánimo de recabar triunfos políticos, sino de ser una revista de cultura mexicana, con una periodicidad mensual que se va volviendo pues un emblema de lo que es una revista cultural en nuestro país. Y había una efervescencia intelectual y también era un país que necesitaba mucha educación. O sea, después de la revolución, todo lo que viene es esa necesidad de, por ejemplo, alfabetizar. La idea de la educación pública y de lo que el Estado tenía que hacer para sacar a las masas de su postración era lo crucial. Esto don Jaime lo representó durante décadas. Al término del sexenio de Plutarco Elías Calles, voltea y piensa que debe de seguir en la función pública y mediante las amistades que tenía en relaciones exteriores, decide volverse un empleado del Servicio Exterior Mexicano. La Secretaría de Relaciones tiene entonces una tradición de recoger entre sus funcionarios a hombres de letras para que pudieran hacer como a caballo sus dos carreras, la de escritores o poetas y la de funcionarios en un área que ciertamente era importante, pero no vital para el desarrollo de México. No se puede comparar la Secretaría de Educación, que afectaba la vida de millones de mexicanos, con la de Relaciones Exteriores, que era una vida, pues, digamos, exquisita, y que Torres Bodet va a dar a Europa, Argentina, en los años del cardenismo. Después, Jaime Torres Bodet va a trabajar como jefe del departamento diplomático en México. Va a tratar asuntos delicados como la posición de México durante la Guerra Civil Española, el asilo de Trotsky en México y otros asuntos más que tienen que ver con el trabajo diplomático. Es una persona que por su carisma, por su dominio del francés, una vez más insisto, por el dominio de esa cultura, y más que el dominio, el amor a esa cultura francófona, es alguien que se mueve como pez en el agua en los círculos literarios y periodísticos de Bruselas. Entonces, eso le abre muchas puertas, las amistades le abren muchas puertas, puede así hablar libremente acerca de la defensa de los derechos mexicanos en esa época. Cuando fue embajador de México en Francia, hizo una revista bonita, no muy grandota, así cuadradita, que se llama Nouvelles du Mexique. Y yo veía que circulaba muchísimo en Francia, lo leían mucho los estudiantes franceses. Lástima, se acabó esa revista, pero hablaba de México, pero no así como de turismo, de piñatas y chocolate y esas cosas, sino que hablaba de cosas esenciales de México y que creo que fue importante para difundir lo que somos. Lo designa el presidente subsecretario de Relaciones Exteriores. Y ahí se va acercando al presidente y se va volviendo su redactor más importante. Jaime Torres Bodet va a ser un importante escritor oculto de discursos para Manuel Ávila Camacho, como le llaman en inglés ghost writer. Y es entonces que a final de 1943, después de que han sucedido dos secretarios de Educación Pública, el presidente Ávila Camacho manda llamar en el mes de diciembre
del año mencionado, a Torres Bodet y le ofrece la titularidad de la Secretaría de Educación Pública. Tuvo algunas ideas muy importantes para su época que fueron un parteaguas. Una, la reforma del artículo 3 de la Constitución. Ahí está la educación patriótica, nacionalista, democrática, laica, solidaria, unida, obligatoria en toda la educación básica y gratuita. Y es que Torres Bodet venía de haber estado en la guerra y de haber visto los preparativos, los prolegómenos de la guerra, y de alguna manera tenía muy consciente, muy a flor de piel, la idea de que había que construir un binomio entre cultura, educación y paz, porque lo que él había visto había sido la barbarie, el vandalismo, la guerra, en el momento en el que tocó ser diplomático. Y luego, al darse cuenta de que la mitad de la población adulta era analfabeta, lanza la campaña nacional de alfabetización, cuyo lema, recordamos, era: el que tiene la fortuna de saber tiene el deber de enseñar. Cada mexicano debe enseñar a leer a otro mexicano. Se va a servir del ejército, de la logística del ejército para distribuir cartillas de alfabetización en toda la República. Va a ser una logística impresionante. Jaime Torres Bodet él mismo va a viajar a todos los rincones del país, va a encontrarse con comunidades, va a hacer exámenes también a la gente que está mostrando sus avances en su proceso de alfabetización. Es un gran proyecto masivo. Y de tal manera que en esos momentos en que éramos 22 millones de mexicanos, se logra en los 3 primeros años una realización de que 1,5 millones, contados en forma redonda, ya son alfabetos. Porque iniciar una campaña de alfabetización que nunca se había hecho era la poesía que se requería históricamente. Y de pronto, un organismo internacional, multinacional de la Organización de Naciones Unidas, lo empieza a seducir para convertirlo en el segundo director general de la UNESCO. Como director general de la UNESCO va a llevar a cabo durante 4 años una larga trayectoria de promoción de la educación fundamental en el mundo. Que ahora eso lo vemos así como, como algo que no tiene mayor relieve o significación, pero creo que fue muy importante porque la UNESCO se da en un momento en el cual, al concluir la guerra, se trata de abrir las opciones del mundo en el tema de la educación y de la cultura. Y bueno, creo que una de las personas que lanzó su pensamiento y sus redes para poder desarrollar ese proyecto, pues fue don Jaime Torres Bodet. Las Naciones Unidas estaba dirigida básicamente por las grandes potencias y Torres Bodet no pertenecía a su nacionalidad no era la de un país que fuera una potencia, sino un país más bien marginal. Así que pusieron a Torres Bodet en una situación imposible. No se tenía interés, a lo mejor no se podía que en un foro como Naciones Unidas, donde ya estaba el desencuentro entre la URSS y Estados Unidos, allí donde ya está polarizado todo y la cultura también está polarizada, hacer algo muy constructivo, porque cada uno de los dos bloques decidió por su cultura, su visión del mundo. Cuando él renuncia, y así lo escribe en sus memorias, se queja de que no es suficiente, de que se está limitando el presupuesto de la UNESCO y que no está creciendo la institución, simplemente se está votando el mantenimiento de su presupuesto, inclusive una disminución de su presupuesto. Entonces, Jaime Torres Bodet está
muy preocupado. Y Torres Bodet se queda ahí frustrado, lo dice él. Él lo admite, que no le daban recursos. Era una tarea muy difícil, por eso renuncia. Entonces, en agosto de 1958, Jaime Torres Bodet regresa a México y es invitado por el presidente Adolfo Ruiz Cortines a su casa. Y ahí es cuando le presenta a Adolfo López Mateos. Y en una conversación le dice que le interesaría una opinión sobre la educación en México. Y es entonces que se lo entrega al presidente electo, lo convoca a López Mateos y le dice: usted ya me explicó todo lo que falta, ahora venga conmigo y hágalo, venga conmigo. No, yo ya le dije que no. ¿Cómo que no? Si tiene usted una deuda con el país, si tiene usted una deuda cuando se fue como funcionario internacional, debe usted de cumplir y de ser un colaborador mío. Lo convence a Torres Bodet y entonces empieza el sexenio, el segundo como titular de Educación Pública. Él concibe el plan de 11 años, plan de expansión y mejoramiento de la educación primaria. Y logra el objetivo, aún después de haber salido de la Secretaría, porque es un plan bisexenal en realidad. Y en el mismo mes de enero en que pide que le acepten organizar el plan de perfeccionamiento y mejoramiento de la educación básica, va uno de sus primeros acuerdos con el presidente López Mateos y le dice: ¿hay algo que nos falta en la educación? El presidente le dice: ¿qué falta? ¿Qué es lo que no se ha hecho otra parte? El volver gratuita la educación pública. Y el volverla gratuita es otorgar los libros de texto a los niños. Y lo que necesitamos es volver libros de texto gratuito, porque solamente el 25% de los padres pueden dar los libros venales que cuestan y que se venden en las librerías por autores particulares. Y le dice: desde luego, hágame el proyecto, pero empezamos desde ahora. Y desde entonces, que fue 59, los primeros libros de texto se publican en enero del 60, cuando era presidente Adolfo López Mateos, secretario de Educación don Jaime Torres Bodet y presidente de la CONALITEC Martín Luis Guzmán, el gran escritor mexicano. Y esta política de elaborar los libros de texto y repartirlos a los niños no se ha interrumpido desde entonces, y ya muy pronto, digamos, hacia mediados de los 60 ya alcanzó cobertura completa. Es decir, la CONALITEC se asegura de que todos los niños cada año tengan todos los libros que necesitan para sus cursos, siempre y cuando estén inscritos en los niveles y los grados de educación básica. Pero Torres Bodet dice con gran entusiasmo la gran satisfacción que fue para él poder llevar a la realización un proyecto en el que soñó desde joven. Fue algo inédito en la historia de la educación en el mundo. No hay prácticamente países que tengan un fondo público reservado a los libros de texto gratuito. Y entonces los niños de cualquier región, de cualquier condición social, tenían los mismos libros que los niños que vivían en un barrio acomodado de la Ciudad de México. Y eso era una forma de igualar las oportunidades también, que como política social fue importantísimo, ¿no? Y eso pues son ideas de Torres Bodet. Y el libro de texto llevó a una confrontación abierta, política, en las calles, manifestaciones de la clase media, y detrás de ella estaban la jerarquía de la Iglesia Católica, pero finalmente se impuso. Es obvio que todos los libros de texto, aquí y en cualquier otra parte, no son neutrales, no pueden ser neutrales. Ponían una visión de la política, del país, del proyecto nacional, que le convenía al gobierno, a un gobierno que no era democrático, pero que en este campo se enfrentó a una visión más conservadora, y en ese sentido, y solo en ese sentido,
era relativamente progresista. La condición de Torres Bodet en términos de la arquitectura educativa y en términos de la infraestructura es única. Todo este tránsito que hace por diferentes ámbitos al exterior también lo ponen en contacto con lo que se estaba haciendo de arquitecturas en el mundo. Y en su segundo periodo como secretario de Educación Pública, pues ya le entra al tema de la prefabricación, el aula de Ramírez Vázquez, el aula prefabricada que tenía que ser de asbesto cemento, caber en un contenedor, y se da cuenta de que con arquitecturas tradicionales iba a ser muy difícil sacarla adelante. Entonces, quizá el periodo de más construcción de escuelas en la historia de México. Y también consolida todo el tema cultural. Construye el Museo de Arte Moderno, construye lo que es el campus más importante del Politécnico, que es Zacatenco, la sede del Politécnico Nacional. Inicia y termina prácticamente Zacatenco. Deja muy encaminado el Museo de Antropología. Al término de su cargo como secretario de Educación Pública del presidente López Mateos y de su gobierno, en el año de 1965, él empieza a tener un problema de tumores cancerosos. Y es entonces que él tiene junto a él un compromiso, terminar de escribir sus memorias. Efectivamente, terminó el último tomo de sus memorias y se suicidó. Se encierra a su cuarto a leer y a dormir un poco. Y al rato se oye un disparo, corren al despacho, abren la puerta y está don Jaime muerto. Muere el día 13 de mayo de 1974 y yo pienso que él quería ser enterrado el 15 de mayo, que era el día, pues que es el día del maestro. Y el presidente de la República, cuyo círculo cercano era un poco renuente a enterrar a don Jaime en la rotonda, porque se había muerto de suicidio, y alguien incluso dijo en ese ámbito que cómo poner de ejemplo a las nuevas generaciones un hombre que se había suicidado. Había una razón, que había dedicado toda su vida a una obra, y que concluida la obra, para él concluye la vida. Por eso decide lo que a mi juicio es una muerte absolutamente ejemplar. Él, como dice en esa gloriosa carta de despedida que él deja, donde dice: en vez de sentarme a esperar a la muerte, prefiero convocarla. Pues yo pienso que fue una muerte muy valiente. Probablemente sí lo hizo como un acto poético. Fue realmente un mexicano excepcional, y mi vida no hubiera sido lo que fue sin la inspiración y sin el apoyo que me brindó como joven. Ahora los jóvenes no lo recuerdan mucho. Octavio Paz nunca lo ponderó, los críticos de literatura tampoco, pero fue un poeta bueno, un escritor bueno, un orador espléndido y muy convincente, y además un educador como no ha habido otro, un gran secretario de Educación Pública. Yo quiero expresar que unidos a los símbolos patrios, al escudo nacional, a nuestra bandera, al himno mexicano, están los libros de texto gratuitos. Y con un ánimo de lo que se quería, la concordia, la unidad, el patriotismo, la mexicanidad. Y es esto algo que no se debe de olvidar, que lo hizo Jaime Torres Bodet.
Muy bien, pues bueno, ¿qué le parece, maestra Carla? ¿Qué le parece esta historia de Jaime Torres Bodet? ¿Qué me puede platicar? Está muy interesante. Me llamó la atención desde que dijeron que se suicidó. Como que me atrapé y se me hizo más interesante que el anterior que vimos. Sobre todo porque, pues, promovió esto de los libros gratuitos y me sorprendió el hecho de que hayan hablado de igualdad y que contemplaran que había barrios que sí podían, pues, solventar los gastos, pero no con todos eran igual. Claro, claro, esto es muy cierto. Pues bueno, es un poquito las circunstancias, pero es interesante. Muy bien, bueno, de Jaime Torres Bodet, creo que hacemos un salto muy grande para hablar de la política educativa mexicana. Y voy a permitirme concentrarme en ello utilizando una presentación que he preparado. A ver si se puede ver por allá. Lo primero que habrá que decir es que, como ya habíamos comentado en las sesiones pasadas, gran parte de la historia surge con el pensamiento, con la obra de José Vasconcelos, que aparece justamente en esta imagen. Pero hablar de educación y hablar de cómo ha venido, perdón, evolucionando la educación en nuestro país, cómo la política educativa se transforma y cómo los modelos educativos cambian, pues hay dos lecturas que pueden ser dos lecturas de referencia. Uno es de Jorge Torres, Educación en los tiempos del neoliberalismo, que le invito a leer, de la editorial Morata. Y el otro es el texto de José de Jesús Trueba Dávalos, Los modelos educativos en México, una perspectiva histórico-sociológica. ¿Sí? Son dos textos muy interesantes que nos hablan de cómo ha transitado, de cómo se ha venido transformando la educación en nuestro país, de cuáles han sido esos momentos importantes, que podríamos hablarlo desde antes de la conquista, ¿sí? Cuando ya en México se desarrolla una preocupación por la enseñanza y surgen las instituciones educativas como el Calmecac y el Tepoc Cáliz, ¿sí? Ya desde entonces hablamos de estas primeras inquietudes en la cultura educativa. Primero hablando de estas dos civilizaciones como la mexica, como los mayas también. Pero también los españoles llegaron a América al crear la Nueva España, van a desarrollar intereses educativos basados en una educación religiosa, basados en una educación que lo que buscaba era de alguna manera contribuir a cierto proceso de aculturación, a cierto proceso de transformación social que respetara las leyes por el Imperio Español. Así surge Nuestra Señora de la Caridad, Santa Cruz de Tlatelolco y también la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España. ¿Sí?
una educación donde en primera instancia se educaba a los naturales, a los españoles y en un segundo momento a los mestizos. De alguna manera, la educación se convirtió en un medio que permitió la dominación de la cultura española sobre la cultura originaria. Es así que se inicia un proceso de educar a los pueblos originarios de Latinoamérica. Y de alguna manera el arte de enseñar se liga a la idea de la enseñanza, de la lectura, de la escritura y también del conteo. Esto en la época de Fernando el Católico y de Carlos I, y después ya hasta el siglo XVII con el virrey Gaspar de Zúñiga y de Acevedo. En el siglo XVIII ya surgen varios intelectuales como Alegre, como Clavijero o como Díaz de Gamarra, que de alguna manera pretendieron modernizar la educación y se inicia se promueve una lucha por la independencia. Pero en esta época surgen estos enfrentamientos entre los liberales, entre los conservadores, y la educación seguía siendo solamente para algunos y no para todos. De alguna manera podríamos decir que entonces la conquista española va a destruir las estructuras sociales originarias de México, ¿sí? Y va a introducirse una educación, que va a responder a los intereses de la Iglesia católica y del Estado español, ¿sí? Y del Estado español. Podríamos decir que pues esta educación a la que estemos haciendo referencia es una educación que va a permitir y de alguna manera va a promover la dominación del Imperio Español sobre los pueblos originarios. Y entonces, ya sabemos, surge la época de la independencia, surge la lucha por la independencia en nuestro México. Desde luego, los mexicanos asumíamos la idea de que ser independientes, de que ser autónomos, pues iba a solucionar los problemas políticos del país, pero esto no necesariamente pasa, porque siguen estas guerras entre los conservadores, entre los liberales. Por una parte, los conservadores que tratan de conservar las ideologías, las estructuras coloniales que tenía esa época de México, y los liberales que buscan transformar a nuestro país con una nueva organización, mucho más buscando la democracia, mucho más buscando la equidad, las condiciones de igualdad. Sin embargo, podríamos decir que en este tiempo la educación sufre muchos cambios, ¿sí? En muchos momentos pareciera que la educación permite progresar, pero en otros momentos regresa a las manos de la iglesia. Y ahí tenemos algunas imágenes en Puebla, en Guanajuato, en la Ciudad de México,
sobre algunos de los primeros grupos de docentes, grupos de estudiantes entre el siglo XIX y el siglo XX. Hasta que aparece un personaje muy importante que va a ser Benito Juárez. Benito Juárez, una pieza fundamental para hablar de las leyes de reforma y que muestra un interés muy importante sobre la educación, convirtiendo la educación en un medio importante para el control y para desarrollar una filosofía del Estado mexicano, ¿sí? Él asume la idea de que la educación es necesaria para todos y no solamente para aquellos quienes tengan una mayor posibilidad económica, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo se va buscando la idea de poder establecer una educación pública, ¿sí? Una educación pública, una educación que no sea solamente para algunos, sino que pueda ser para todos. ¿Por qué? Porque se asume aquella idea tan importante de decir que sin instrucción no puede haber libertad y que la base de la igualdad política y social es justamente la enseñanza elemental. Esto por una parte, y por otra parte, en esa reforma educativa que deviene de 1833 de la reforma liberal, pues la instrucción del niño es la base de la ciudadanía y de la moral social. En 1825, en el estado de Zacatecas, se construye la primera escuela normal del país, ¿sí? Después en el estado de Jalisco por el 1828, y bueno, de ahí en adelante van a establecerse las escuelas normales como un medio para la formación de los docentes. Es importante mencionar que en la administración de Valentín Gómez Farías, en 1933, es 1833, se establece que las escuelas normales quedan bajo el control y la administración de la entonces Dirección General de Instrucción Pública, ¿sí? Y hasta 1944, veamos, hasta 1944 se lleva a cabo el primer Congreso de Educación Normal. Y en ese Congreso de Educación Normal, siendo el secretario de Educación justamente Torres Bodet, de quien hablábamos al principio, se fijan las ideas de que la escuela normal rural deberá de ser socialista, coeducativa, integral, de carácter específico, regional y agropecuario, y que la escuela normal rural va a desarrollar una acción social a favor de las masas campesinas, de que la escuela normal urbana primaria va a pugnar por la unidad nacional, por afianzar la democracia junto con los ideales de cooperación, solidaridad, justicia y amor por la humanidad. Y entonces ahí tenemos los inicios de la educación en nuestro país, esta breve conversación sobre cómo se va transformando la educación en nuestro país para finalmente llegar a los modelos modernos, para llegar a los últimos modelos de la educación mexicana, un modelo en el que probablemente usted ha tenido la oportunidad de participar, maestra, no sé, que es justamente el modelo de aprendizajes clave. No sé si para cuando este modelo surgió, usted ya estaba llevando a cabo su práctica docente. No, doctor, creo que no tengo muy poquito y muy poquita experiencia.
Bueno, pues el modelo de aprendizajes clave es justamente el modelo anterior a la nueva escuela mexicana, ¿sí? Y bueno, el modelo como tal se llamaba aprendizaje clave para la educación integral. Y bueno, este modelo, como usted puede observar, estaba integrado por aprendizajes en lenguaje y comunicación, en pensamiento matemático, en conocimientos regionales, en arte, en nuevos conocimientos relevantes, en educación socioemocional, en educación física, pero también buscaba atender conocimientos regionales, proyectos de impacto social, la exploración del mundo, exploración y comprensión del mundo natural y social, y la amplificación de la formación académica, el potenciar el desarrollo personal y social. Esta es la mirada que un grupo de especialistas justamente tuvo sobre este modelo educativo del año 2016, que de alguna manera establecía que cada alumno debe tener elementos para enfrentar los retos del siglo XXI, ¿sí? Y la manera en la que él se tendría que formar, las áreas de formación serían justamente el lenguaje y comunicación, el pensamiento crítico reflexivo, los valores, la convivencia y la colaboración, el desarrollo físico y emocional, conocer a México y al mundo, el arte y la cultura, el medio ambiente. Una propuesta curricular que lo que buscaba era de alguna manera centrarse en la calidad, en la profundidad y no tanto en la cantidad. De ahí proviene el nombre de aprendizajes clave, aprendizajes esenciales. El modelo educativo que estaba compuesto justamente por 5 ejes muy importantes. El primero de ellas era el de las escuelas, que colocaba a las escuelas en el centro del sistema educativo. El de los contenidos educativos, donde ahí se proponía una propuesta pedagógica moderna, entre comillas moderna, porque atendía temas desde una perspectiva psicogenética, desde una perspectiva social, desde una perspectiva socioemocional, desde una perspectiva de resolución de problemas. Ahí ya refiriéndome a algunas miradas, como usted puede observar, de personajes como Piaget, como Vygotsky, como Bolger, hablando de la resolución de problemas, o como en la educación socioemocional, donde hay muchos autores como Goleman, como Richardson, que son fundamentos de esta propuesta, que miraba a los maestros como los facilitadores de los conocimientos y que miraba justamente a la inclusión y la equidad como un medio para poder garantizar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, sin importar su contexto social, su contexto étnico y económico. Que daba autonomía curricular a las escuelas para incorporar actividades de acuerdo a las necesidades, de acuerdo al contexto en el que las escuelas se iban desarrollando, y que también reconoce en los estudiantes sus emociones y sus actitudes como elementos que influyen en el aprendizaje. Y bueno, de todo esto que estoy comentando, maestra, el aspecto más fuerte, más controversial fue la gobernanza. La gobernanza donde se busca reorganizar los actores que participan en ofrecer una educación de calidad. Y bueno, ¿a qué es a lo que me estoy refiriendo? ¿A qué es a lo que me estoy refiriendo con ello? A que este modelo educativo en el gobierno de Enrique Peña Nieto va a comenzar con un proceso de evaluación del servicio profesional docente. Una evaluación para el ingreso al sistema educativo nacional, una evaluación para la permanencia
una evaluación para la promoción. Y probablemente esto resultó un descontento muy fuerte, muy grave con los sindicatos de educación en nuestro país, porque de alguna manera se puso en duda la calidad moral, la calidad académica, la figura del docente. Esto disgustó a los docentes y antes de aplicar el modelo ya había una oposición directa al modelo. ¿Usted cómo ingresó al servicio profesional docente? A través de un proceso de evaluación, supongo. Hice el intento hace un año a través de UCICAM, pero como tenía, casi acababa de egresar y mi título y todo eso, se me complicó mucho porque son muchos cursos, la nueva escuela mexicana se me hace muy extensa y pues ahorita comparado con el programa que acaba de mencionar, me parece que estaba más sencillo antes. Y cuando vi la convocatoria decía que mínimo 3 años de experiencia. Entonces me mandaron hasta el último lugar y ya no pude participar, pues. La única plaza que había cerca de donde yo soy, pues me la ganaron. Ok, bueno. Ajá. Y luego, aquí cerca de donde vivo, no sé si ubica Uruapan. Sí, sí, claro. En el Poli abrieron una convocatoria, es abierta y es por contratos, entonces, me mandaron la convocatoria, fui, apliqué y sí me dieron horas. No es base, no es a través de UCICAM, pero también nos piden, un poquito de experiencia en la docencia, pues por eso mismo quise como ya involucrarme bien, porque sí me gustó mucho dar clases, pero siento que me hacen falta muchas herramientas como para poder mejorar mis clases. Bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias por compartirnos su experiencia, maestra Carla. Pues justamente los procesos de evaluación de ingreso al servicio profesional docente, los procesos de evaluación de permanencia y de promoción que hoy en día existen en UCICAM, de alguna manera se heredan de la reforma de Enrique Peña Nieto. Que el modelo educativo de Peña Nieto no necesariamente es un mal modelo, debo de aclararlo. Creo que no hubo justicia en la evaluación porque no se evaluó el modelo, se evaluó la evaluación. O sea, la evaluación, lo que disgustó fue que se evaluara a los docentes y no solo eso, hubo docentes que fueron separados del cargo por no aprobar las evaluaciones. Esto probablemente fue el más grande error de ese gobierno en el tratamiento de la educación que se hizo. Porque entonces la evaluación se tomó como cortar un derecho laboral de las maestras y los maestros. Se interpretó mal. Y el efecto que tuvo eso fue terrible porque el proyecto del 2016 solamente se aplicó una parte del 2016, en plenitud del 2017. El 2018 ya estábamos con otro gobierno y ya se empezaba a hablar de la nueva escuela mexicana. Fue un modelo entonces muy breve. Es un buen modelo, pero la propuesta sobre la evaluación y el tratamiento laboral y político que se le dio definitivamente fue inadecuado, ¿sí? Y bueno, la consecuencia de eso es que este modelo solo ha quedado en la historia como un modelo que en algún momento se tuvo en México y ahora se ha pasado a la nueva escuela mexicana. Pero bueno, eso ya será un punto que vamos a discutir, porque sí lo vamos a discutir la próxima clase. Que tenga una muy buena noche y muchas gracias por acompañarnos. Deje de hacer la tarea de ver los documentales sobre la historia de la educación en México y recuerde que además había que ver una
serie de la historia de México después de la Revolución Mexicana. Sí, doctor, ya me pongo al corriente estos días. Porque Estas series y estos libros son lo que yo llamaría el contexto histórico, ¿verdad? Es decir, en muchas ocasiones, si no sabemos cuál es el contexto histórico, lamentablemente a veces no logramos apreciar el hecho, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro tiempo es difícil apreciar el valor que tiene la democracia, el valor que tiene que tú elijas a tu gobernante, porque casi todas las personas jóvenes de nuestra sociedad lo han hecho algo como natural. ¿Sí? Yo siempre he podido elegir, pero las personas mayores les tocó vivir la época en las que no se podía elegir o en las que el presidente o la presidenta era la dueña del Congreso y era la dueña de la Suprema Corte. Quien tiene esa historia sabe que es una mala idea que una sola persona concentre todo el poder. Pero quien no lo ha vivido dice, sí, yo voy a votar porque este gobernante se encargue de todo. Terrible, porque esa persona gestiona que hagan las leyes que necesita, después aplica las leyes que necesita y después ejerce el poder, que es algo que está pasando ya en nuestro país. Entonces, bueno, quien sabe un poco de historia dice, eso se parece a algo que ya vivimos y que nos fue muy mal. Pero bueno, lo estamos empezando a vivir. ¿Por qué no aprendemos? Maestra Carla, sí, maestra. tenga una muy buena noche. Que la pase bien. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Gracias. Gracias, hasta.